Hello, good afternoon, and welcome back to CGS 2020. And we're on Legal Day, sponsored by Dentons and Cardenas. Thank you for joining us this afternoon. We've got a great panel. We're looking in greater depth at the issue of small miners and formalization. As we heard during the lunchtime session, this isn't something that is isolated and just in Colombia. It's something that's present and a factor, and something that governments and communities are dealing with in Peru, Ecuador, Brazil, in addition to places in Africa, countries in Africa and in Asia. For that reason, a great pleasure to introduce Nicole Smith from the Colorado School of Mines, a leading academic in the area who's studied the phenomenon, the small miner, the legalization phenomena in many different countries. So she's had a lot of experience seeing how different countries and different governments approach this, and obviously different levels or measures of success or not. And so great pleasure to introduce you today, Nicole. Please turn on your microphone and share your screen and start off telling us a little bit about yourself and what you've been doing. Thank you. Great. Thank you, Paul. Okay, excellent. Thank you for the nice introduction, and thank you for inviting me to be part of this event. It's really exciting, and thank you to my co-panelists for joining me today, as well as for all of the people watching. So I'd like to get started. My name is Nicole, and I am an assistant professor in mining engineering at the Colorado School of Mines. I am a cultural anthropologist. So my work really focuses on some of the social aspects of mineral supply chains. And specifically for the past several years, I've been looking at artisanal and small scale mining with an emphasis in Latin America. I've done more work in Peru, but also some in Colombia as well. So I'd also like to thank some of the people who made this work possible. And of course, all of the miners and community members that we work with in Peru and Colombia, all of the government officials that allow us to interview them and talk with them, as well as our funders, the Department of State and the National Science Foundation. And then I would also like to extend a thank you to the Alliance for Responsible Mining. And we have Marcin from ARM with us today on the panel. But we've collaborated a lot with them, and this work couldn't have been possible without their collaboration. So just a description of what is to come is, first I'm going to talk a little bit about what is artisanal and small scale mining and why it's important. Then I will move into specifically addressing formalization and its associated challenges, provide some recommendations for addressing the challenges based on some of the work that we've done, and then emphasize the role of partnerships in meeting some of these challenges, and provide a specific example from some of the work that we've done in Peru. So first, just a general, so we're all on the same page, what is artisanal and small scale mining? And I like this definition from Jeff because it kind of encompasses the whole range of actors that we see in artisanal and small scale mining, from small scale miners, medium scale miners, informal, legal, and illegal, that use rudimentary processes to extract more than 30 minerals worldwide. And so it's a broad definition, but it's a really broad sector. And here are just a few examples from the photos of how varied the sector can be. And that's something that we need to keep in mind as we move forward with policies and programs, that the sector is quite heterogeneous. And each country has its own way of sort of categorizing the sector according to the law. And we'll go into some of those here. So some of them, categorize different scales of small scale mining. Maybe they break it into medium scale, small scale, artisanal, based on the labor inputs, the capital inputs,
outputs, perhaps the amount of production, the sophistication of the equipment, and then also the macroeconomic situation and the history of mining in the country and the legal conditions play into how a country classifies artisanal and small scale mining and how they use to define what that means. And we see in Colombia an example of this where we have mineros tradicionales, which is a particular form of small scale mining that's tied in with sort of this macroeconomic historical context. So the sector is large, and sometimes it's referred to as the world's hidden suppliers. Globally, we see that artisanal and small scale mining accounts for 10% of the world's mineral output and about 90% of the mining workforce. So, this provides a livelihood for millions of people and exists in more than 70 countries. It's hard to estimate how many people are involved in this sector because of the characteristic informality. However, it's been estimated that about 100 million people directly and indirectly depend on artisanal and small scale mining. And so for every one miner, we can estimate that there are about 6 downstream jobs. So whether that's providing supplies to mining operations, providing food, cooking, all of those kinds of things. And artisanal and small scale mining produces up to 20% of all gold, 25% of all diamonds, and 80% of colored gemstones. So as consumers, we, a significant amount of the materials that we rely on come from this sector. In Colombia, artisanal and small scale gold mining accounts for approximately 80% of the gold production. And that's not to say there aren't other kinds of artisanal and small scale miners in Colombia. I know we have artisanal and small scale miners in the coal sector, we have them in emeralds and so on. And I think we'll hear more about that in our panel today. And nearly 90% of the artisanal and small scale mining sector in Colombia operates informally. So formalization is a priority. And if we look into this map, this just provides a nice, or this graph, it provides a nice visual of the amount of materials that are coming out of this sector. And we see on the left here the percent, and then across the bottom, the first one is colored gemstones, for example. So 80% of the world's supply of colored gemstones comes from this sector. And so on and down for gold. And when you think of, here's gold, and then at the bottom we have copper. But even when you think of the amount of tonnage that's produced from, annually from copper, let's say, even 5%, 0.5% is a significant amount. So we have to keep that in mind. So we've established that artisanal and small scale mining, it's an important livelihood for people. Rural populations in the developing world rely on it as a source of income, and as a primary livelihood, and sometimes secondary livelihood to other rural pursuits such as agriculture and livestock. But there are also some real problems associated with artisanal and small scale mining. And I'm sure this doesn't come as a surprise, as this is, what we hear about a lot in the news and in the media about the destruction that artisanal and small scale mining can cause. So we have, scenes of deforestation, sediment in waters, prostitution, drugs, weapons, conflicts with multinational companies, crimes, money laundering, and one of the probably most known impacts of artisanal and small scale gold mining is contamination with mercury. And cyanide is less of an issue for artisanal and small scale miners, but mercury is. And so approximately 30% of the global emissions comes from the artisanal and small scale mining. So mercury emissions are a big concern among the sector.
So artisanal and small scale mining is not going to go away. We can see in these graphs on the left the 10-year price of gold, and on the right just a 1-year span. And we see it rising, and that's attracting more and more people to the sector, and it's becoming it's an attractive livelihood as an alternative to other livelihoods which aren't as lucrative. So, formalization of the sector is a top priority for governments globally. And I think this ILO quote really captures this well. Policies are needed to put small scale mining on a stable footing so that it can provide decent work for the millions of workers and entrepreneurs involved. And so the benefits of formalization are many, but some of them include contributing to the GDP for economic gain, as a platform for monitoring and supporting artisanal and small scale mining activities to help alleviate rural poverty and promote development, and to address some of the environmental and social issues associated with the sector. And it's there's a common consensus that formalization must be part of any strategy to develop the sector. So there are challenges though, and that is why we don't have the majority of small scale miners formalized. And some of those challenges, not only are these challenges emerging from the literature, but also from our own research with small scale miners. Oftentimes, we find that informal miners can make more money than formal small scale miners. And that's, in part because of taxes, in part because of thriving shadow economies and so on. So there really needs to be an incentive, and I'll get into that more. The process of formalization can be costly. It takes capital for miners to invest in experts and in the tools that they need to become formalized. And often the requirements are bureaucratic, and in some countries we see them shifting a lot. So inconsistent requirements. It may take years of delays before miners actually become formalized. And then some formalization requirements have simply been extracted from large scale mining requirements. So these don't necessarily transfer to the context of artisanal and small scale mining. They occur on very different scales. So there should be different mechanisms for regulating and formalizing them. Often what we've seen happen in some cases is that the decentralization of formalization, so formalization has been decentralized to the regional governments, and the regional governments lack the resources and capacity to enforce formalization and to formalize miners. Often legislation is made by the central governments without knowing the realities and on the ground issues. And formalized miners, and this comes directly from some of the work we've done in Peru, they often report that they feel more scrutinized than informal miners by the government and regulators. And they'll say an example of, we're working formally, we're adhering with everything, but we get, constant inspections by the government, whereas, those guys on the hill are working informally and the government never goes there, regulators never go there. So they feel this kind of unequal scrutiny. So some of the recommendations for addressing some of these challenges is to create policy and regulatory frameworks with stakeholder engagement and input. So making sure that there is collaboration in what kind of policies and regulations are going to regulate the sector, and clear incentives for formalization. And some of these recommendations you'll see kind of coming out of the case study that I present. Also streamlined and transparent processes and support. Miners need support complying with regulations, accessing and gaining rights to land and minerals, and trainings, technological trainings to improve their practices. And they also need capital, information and resources, access to markets. So
building their capacity to invest in cleaner and safer technologies, to do environmental impact assessments, to make improvements, to reach markets that are fair and equitable. Um, there should be funding and capacity building for regional and local governments and regulatory agencies. So that kind of goes without saying, based on what I mentioned before, that often they lack this capacity. And then addressing the full supply chain is critical. I think often when we think of formalization, we really think of miners and sort of mineral processors, but there are a lot of other actors involved in the supply chain that hold key roles in mineral supply chains, such as women miners, women chateadoras in Colombia, payaqueras in Peru, and as well as gold buyers and traders who hold a significant amount of power as well as influence over access to resources. And I can't stress enough the role of partnerships, and that's going to come into the case studies. So one partnership that has really taken hold over the past decade or so is between large scale mining, excuse me, and small scale mining. And so this would be large scale mining corporations who are operating in areas where either small scale miners have been operating or where small scale miners moved into, excuse me, after the company was de granted la que compañía se le dio la concesión a la compañía grande. becoming an increasing source of tension between large scale and small scale operators, but there are also a lot of opportunities. And companies are recognizing that coexistence strategies are generally the best way to approach this. And so some examples of this that have been tried and suggested are where portions of large scale mining concessions have been allocated to artisanal and small scale mining operators. In other cases, large scale mining might buy ore from small scale miners or provide a processing facility so that miners don't have to be processing with mercury, and that processing can be done more safer and more environmentally friendly. And then also providing support for miners to become formalized. Excuse me. Obviously, if you have informal miners working on a concession that you've allocated to small scale miners, it can be a liability issue. And so again, there are some issues with that. And what we've seen is that there have been issues over land ownership and rights. And that also brings in the role of the government in designating those rights. Liability we've seen, as well as uncertainty about the government versus the company's roles and responsibilities. We've seen confusion from both company side and community side on whose role is it to do what and who is responsible for what. There are obvious issues of trust with small scale operators not trusting large scale operators because of different histories in the area or perceptions that they have of multinational corporations. And then there are distinct differences in power and control that come into play. No less, it does serve as a potential opportunity. And so also NGOs play a huge role, and one that we've worked with and is the Alliance for Responsible Mining. And again, they're on our panel today, so we'll get to hear from them. But basically, the Fair Mind certification is another aspect of sort of partnerships. And so ARM has two certifications, Fairmind Gold and Fairmind Ecological Gold. And basically the benefits and requirements for miners to become certified include managing and reducing the use of chemicals, lessening the impact on the environment, protecting workers' rights,
protecting water resources, no child labor, and then operating formal. So we see this link between miners have to be formal to become certified. So therein lies that connection between government, communities, and certifications. And so, as an example, we've worked, and I'm presenting this talk. I'm presenting it, but this is also based on my PhD student Gerardo Martinez's work in Peru. And so Gerardo has been working. We've been working together with Secomit, which is a central kind of cooperative in the Puno region of Peru, and this is located in the high Andes. And in 2005, the cooperative became formalized. And the cooperative is formed of 9 kind of sub-cooperatives with nearly 200 socios, or kind of who part own the cooperative. And so they operate in this very sort of high mountain ecosystem, and operate very much in, open pit mining for gold, in an alluvial deposit. And very much, these pictures resemble what we might see at kind of what we might think of as a medium scale mine. However, they are formalized as a small scale mine. But you can see it's more sophisticated than I think are some of our general impressions of artisanal and small scale mining. And so after becoming formalized, we asked them about some of the benefits, or the positive changes that happened in the field as a result of formalization. And people really pointed to an improvement in labor conditions and labor organization. So, having personal protective equipment, having, more healthy practices, safer practices. There was a cafeteria built, where they're fed every day like you might see at a large scale operation, and then having a set work schedule. They also talked about the professional support that they were able to, or they were required to get with formalization, but how that really was a positive change, that now they had people who, and mining engineers, they had operations engineers, they had accountants, lawyers, nurses that worked on site with them to improve their practices. And I think it's important to note here that they were they were essentially forced to hire these people to work with them to become formalized. And so it shows that it does require this significant capital input for miners to become formalized. They also talked about how a positive change in the field was raising consciousness about the environment. They were required to comply with some of the environmental requirements of becoming formalized. They implemented tailings ponds and sedimentation ponds. They started recycling water, and they gained a knowledge about the risks of mercury. And then they were offered a few workshops and capacity building activities by the government. And so, as I mentioned, in order to become certified, you have to become formalized. So first they became certified, and then in 2016, they received their Fairmine certification. And they were the first cooperative alluvial operation in the world to become Fairmine certified. And here we see the incentive and the opportunity for miners to become certified. So for example, in September of this year, Secomit produced 4.4 kilos of gold. On the local market, they would have received anywhere from 238 to 252,000 for it. With the Fairmine certification, which they have, they were able to receive upwards of 300,000. Now, oro ecológico is the next step. So Fairmine means that miners, they can still use mercury, and mercury is legal in Peru, but they need to make sure they're using it safely and not spilling, letting emissions out into the environment, and so on.
With Oro Ecológico, it's no mercury. So the premium that they would get on the market there is over 300,000. So there's a significant incentive for them to become Oro Ecológico. And actually, Secomip is in the process of becoming certified as Oro Ecológico. So just as an example, in August of 2018, they were solely focused on using mercury as the primary recovery method. But they were worried about the environment, the health of their workers, and they were also worried about the cost of mercury. And so one of the miners said, we wanted to worry about one less thing. And if we eliminated mercury, we wouldn't have to worry about the things associated with mercury anymore. And they would also receive this higher premium on the market for their gold. So a year later, they had installed a small classifier and a shaking table and were working on eliminating mercury from their system, and really had made some positive changes. They started with kind of a small pilot test, and now are producing gold without mercury. So when we talk to the miners and ask them, what were the benefits of certification, they really talk about implementing cleaner technologies and their pilot plant. They talk about the well-being, improving the well-being of workers. For example, the cafeteria now that feeds them. They also talked about how they were able to, and as part of the certification, required to provide support for the community and schools. And this was connected to the improvements that they made, not only with the mining organization, but for the community, where they constructed sort of a building in the local town of Ananea where they can have community meetings, and where residents of the local area can use as well for meetings and gatherings. So some of the lessons that we learned from this case study, as well as from some of the other research that we have done, is that formalization improved labor practices. It forced miners to seek out professional support, and it did cause some improvements in environmental practices. But it really didn't provide miners with enough support or incentives. Miners had to pay for all of the external experts to come. As I mentioned, they didn't feel as if they were given technical support. And it also made them feel more scrutinized, therefore pushing them back into the informal sector. And so this kind of post formalization framework comes into play. I'll get that in that get that I'll get to that in a minute. And so miners need capital and technical support. They need people to advise them. They need to be able to hire professionals. They need to be able to even, attend school themselves and learn some of the more technical aspects of mining. Um, and there must be a post formalization framework for supporting miners to maintain their formal status and not return to informality. We heard from some formalized miners that the price on the local market, it wasn't enough for them to become formalized, that they needed some additional incentives. And what we found, that certifications were a big driver for reducing and eliminating mercury by providing a framework and support over the long term, as well as providing these incentives. So in some ways, we could say that that certification perhaps drove miners to become formalized, because there was this end goal of certification. And it's just, I can't emphasize enough the collaborations between the government, NGOs, and universities to work with miners to support them in becoming formalized and certified and conduct more responsible small scale mining practices. So thank you. And I can turn it over to our panelists.
Thank you very much, Nicole. And I just highlight a couple of things. First off, it's a first for CGS. You're the first cultural anthropologist we've had on our program, so welcome and thank you. You covered many points, a lot of ground, and a lot of things are very noteworthy, or a lot of things I picked up on. But the formal mining sector, the professional mining sector, if you like, large scale mining sector, talks a lot about the number of indirect jobs it creates. It's the first time I've heard, I think you said 6 to 1, the number of indirect jobs informal small scale mining creates. A similar level. Obviously, there are smaller scale operations, but the chain of the impact in the community, the economic impact is there, even though they're informal. And I think the other thing that is a real standout, and this is perhaps what we're going to go into in greater depth during the panel. In general terms, it seems everybody wants it, but it all comes down to who's going to pay for it and who's going to support it. And you put that in, it depends on the framework. So you've obviously worked or seen or reviewed various different frameworks. My only real experience of this is what I've observed in Colombia. And I'm probably very incorrect in saying this, but it seems the government has tried to take the scheme it applies to large scale mining and apply it to small scale mining and try to shrink it down to size. That seems to be perhaps not the best way of doing it. So let me sort of throw a question at you. If you had carte blanche to create a framework, to build a framework from scratch, what would that look like? Don't want to put you on the spot or anything. That's a huge question. Yes, I mean, I think starting with, and there have been examples of this, starting with that stakeholder engagement is key. And I know, for example, in Peru, the government has held various focus groups in Madre de Dios about formalization and what that needs to look like. And I think there needs to be some kind of national overarching framework or policy, but and I would argue that yes, there needs to be a different policy for small scale miners than large scale miners, because it's such different scales and different operating mechanisms. But I think that those conversations can lead into more effective policies at the regional level. Because it is, the situation where we work in Puno is highlands of Andes, whereas it's so different in the Amazon basin in Madre de Dios in terms of, the ore deposit and the land restrictions and, all of that. So I think it needs to be specific to a certain region. And I think that the question is capital, and maybe if we think about miners, small scale miners, more as kind of entrepreneurs, how does that shift in thinking open up potential investment opportunities in the sector? So I think there's room. I don't know, there's a lot of pieces and a lot of moving parts, but those would be some of my bigger recommendations. Okay, thank you. Well, one sort of final sort of comment, stroke question before we go into the panel. Colombia is quite a bureaucratic country, and that's pretty common across Latin America. To what extent do you think that's a barrier? As you mentioned, you've worked with people in Peru in the highlands who may not have had a lot of education, and certainly perhaps insufficient to grapple with a whole raft of government forms, and often the case you need to fill in a form to be able to get the form that you really need to fill in. Yes. I mean, I think that's a big issue for miners, and that speaks to the need for support from lawyers, accountants, these professionals.
However, I think what we're also finding is that bureaucracy, it doesn't just exist vertically in terms of government bureaucracy and communities and small scale miners trying to comply with that bureaucracy. But the bureaucracy also has this horizontal placement where we find that different government agencies aren't sure who has responsibility for what aspect of mining, or that it's so fragmented. You know, the Ministry of the Environment is working with protected areas, but all of a sudden the Ministry of Energy and Mines just allocated a mining concession that, you know, is part of a protected area. And then, you know, so that bureaucracy, I think, not only impacts the miners, but it impacts the effectiveness of policies and enforcing regulations, because the horizontal institutions, so to speak, aren't all on the same page either. Thank you. I'm sure a lot of larger mining companies feel the same way on that last point. I'd now like to sort of bring in our other panelists so we can sort of broaden the discussion. Para empezar este panel, me gustaría, con la excepción de Nicole, que ya lo hizo, si cada panelista puede presentarse, hablar un poco sobre lo que haga y por qué estás en este panel. Hola, Paul. Buenas tardes. Nicole, Marcin, Jorge y la audiencia que nos acompaña. Soy ingeniero geólogo con poco más de 20 años de experiencia en el sector minero, en exploración y explotación. Toda la experiencia en Colombia, en diferentes regiones. He trabajado con compañías mineras nacionales, con compañías mineras y de exploración internacional. En la década del 2010, un poco más de 10 años, estuve en el proceso de la compañía Continental Gold, desde una empresa privada pequeña hasta pues una mina de escala grande, de gran minería, que fue inaugurada el pasado 23 de octubre. Y obviamente, pues, teniendo en ese momento consultorías y asesorías con diferentes empresas y también con las instituciones mineras en Colombia. Gracias. Gracias, Mauricio. Jorge, ¿puedes contarnos un poco sobre ti y qué hagas, por favor? Bueno, primero, Paul, muchas gracias por la invitación que nos hace de participar en este evento. Saludar a Nicole por ese excelente trabajo que realizó con Colorado School y las otras agencias de apoyo. Igual a mis compañeros panelistas, Marcin y Mauricio, y decirles, yo soy ingeniero de minas y metalurgia, tengo una especialización en gerencia ambiental y tengo una maestría en administración. Soy de un pueblo minero de Frontino, Antioquia. Mi crianza estuvo muy ligada desde niño a la actividad minera, sobre todo en su momento de pequeña escala. Entonces, es más, estudié en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín, donde una tía, pero tengo todavía mi casa en el pueblo, en Frontino. Entonces me considero una persona pues muy ligada pues a este sector toda la vida. Igualmente, también fuera del trabajo en pequeña minería, también he trabajado con gran minería. Fui gerente de operaciones de Gran Colombia Gold, cuando ellos compraban la mina, están cumpliendo 10 años. También vicepresidente de operaciones de Carla Resources y he sido consultor de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Igualmente, pues me he desempeñado como profesor, catedrático, y bueno, yo creo que para mí la minería ha sido más que una profesión, un hobby, es una actividad que la llevo pues en mis venas y en realidad
me divierto mucho en esta actividad y estoy aquí como secretario de Minas para aportarle. Pienso que tú tocaste temas muy claves que más adelante profundizaremos y en verdad yo creo que es muy enriquecedor poder estar con panelistas de tanto nivel. Gracias, Paul. Gracias, Jorge. Y Marcin, finalmente. Empiezo otra vez. Yo soy Marcin Piersiak. Represento aquí Alianza por la Minería Responsable. Ya Nicole ya comentó un poco sobre nuestro trabajo, pero somos una ONG colombiana que nació aquí en Medellín a partir de la experiencia que de pronto algunos de ustedes conocen de Oro Verde, del Chocó colombiano, que fue como la primera experiencia que conectó a los mineros artesanales, ¿cierto?, de comunidades negras con los mercados internacionales, perdón. Entonces, la Alianza por la Minería Responsable nació a partir de esta experiencia, un poco para tratar de globalizarla, llevar al mundo. Y bueno, pues muy feliz. Yo llevo 10 años en la organización y en estos años hemos logrado trabajar en más de 20 países mundialmente. En este momento tenemos oficinas en Perú, en Europa, en Burkina Faso, y pues tratando siempre de representar y promover una pequeña minería responsable, como en toda su diversidad, y tratando de mostrar las oportunidades donde normalmente se suele mostrar solamente cosas malas. Muchas gracias. Quiero Jorge, quiero dirigir la primera pregunta a ti, como representante de una de las autoridades. Desde tu punto de vista como secretario de Minas de Antioquia y tomando en cuenta que Antioquia es el departamento de Colombia más rico en oro, más productor en oro, con más tradición en producir el oro, ¿por qué es tan importante armar iniciativas, trabajar con la minería pequeña para formalizarse? Yo quería primero introducirles en base a lo que escuché de Nicole, esta propuesta de valor que tenemos en Antioquia para la minería. Se llama Ecominería Unidos bajo un mismo cielo azul. Y lo pusimos unidos bajo un mismo cielo azul es porque en minería el cielo azul es un indicador de transparencia, de limpieza, de no contaminación. Cuando la ciudad de Medellín amanece oscura es que está contaminada y hay que aplicar pico y placa ambiental. Entonces, estudiamos mucho este concepto porque debía desarrollarse en Colombia. Y lo primero es que Colombia tiene dos particularidades para desarrollar ecominería, o sea, minería ecológica compatible con ecosistemas sociales y ambientales. Y ya Nicole lo decía, me gustó mucho cuando habló de oro ecológico. Entonces, las particularidades de Colombia son: Colombia es un país que llueve 3 veces más que el promedio a nivel mundial. En Colombia llueve 3.254 milímetros según el IDEAN. En el mundo llueve 1.051 según la FAO. Esa es la primera característica. La segunda es que Colombia tiene la segunda mayor biodiversidad del mundo y es rica en aguas. Entonces, así es que nosotros estamos apuntando a una minería ecológica de pequeña y de gran escala. De hecho, una de las cosas que nos satisface es haber inaugurado el mes pasado el proyecto de Continental Gold, donde se puede mirar. La huella ecológica es de solo 62 hectáreas, pero el proyecto es de 1.900. Las otras hectáreas se van a utilizar para reforestación, o se están utilizando ya, en ecoreforestación y en ecodesarrollo. Tienen una planta de tratamiento que costó $21 millones y es de agua pura. Igual, y ciertas características que nos hacen pensar que este modelo es un modelo de triunfo para desarrollar, no solamente en Colombia, sino en países tropicales, de acuerdo a nuestras características. Esa es la introducción que quería hacer. En el modelo de formalización, pues decirles a ustedes que nosotros somos un brazo extendido del Ministerio de Minas y Energía, que esta es una apuesta de este gobierno, apuntarle a la formalización y que ya los mineros le han quitado un poco el miedo.
El miedo, lo que uno no conoce le causa miedo, el miedo le causa temor y el temor le causa rechazo. El ejemplo es que en las grandes ciudades existen las pequeñas tiendas de barrio, pero también existen las grandes cadenas de almacén, el Éxito, Carrefour y Macro, y las dos cosas coexisten. Hay muy buenos modelos que podemos ilustrarlos y más adelante se los puedo presentar. Gracias, Paul. Gracias, Jorge. Si puedes apagar esto ahora. Pues siguiendo con la discusión, Nicole mencionó que un parte fundamental es la existencia de capital y apoyo. Marcin, voy a dirigir esto a ti primero. ¿Cómo ves este tema de apoyo y capital para la minería pequeña? Y tu organización, ¿ustedes son facilitadores en buscarlo, conseguirlo? ¿Cómo ves la panorama? Gracias por la pregunta. Lo que estaba hablando Nicole, lo importante es crear como un contexto favorable, ¿cierto?, para que esta financiación se dé. Yo creo que eso requiere de muchos elementos. El primer elemento, y lo que nosotros hemos tratado de promover, no solo a nivel nacional, pero también como desde incidencia en unas instancias internacionales, como desde cadenas de suministro, es darle legitimidad a la pequeña minería, ¿cierto? Porque sigue siendo un sector, y creo que la minería en general, ¿cierto?, de relativamente alto riesgo para los inversionistas, y claramente la pequeña minería, pues muchísimo más. Entonces aquí lo que se trata de hacer, y a través también como de los estándares que promovemos y que Nicole mencionó, es tratar de darle esta confiabilidad, ¿cierto?, esta legitimidad a los mineros, dando algunas garantías a los posibles inversionistas. Claramente el tema del acceso a los servicios financieros es un gran tema, una gran barrera, y según entiendo, no solamente también otra vez para los mineros, pero incluso para comercializadores de oro, para las grandes empresas, incluso mineras, ¿cierto?, en Colombia. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, obviamente, en compañía de las autoridades y otros actores, como también la OCDE, por ejemplo, trayendo un poco esta dimensión y presión internacional, hablar con los bancos, hablar con los inversionistas sobre los mecanismos de hacer la pequeña minería más segura y de menos riesgo para ellos. Eso es complejo, ¿cierto? Eso no siempre, la verdad, creo que hay pocos casos de éxito hasta la fecha. Y yo creo que en este contexto, lo que mencionaba Nicole, de darle a los mineros unos buenos precios, darles como algunos incentivos económicos como el premio, que de alguna manera también como mejora su capacidad, ¿cierto?, de inversión, pues también es parte de la solución. Muchas gracias. Mauricio, quiero dirigirte más o menos la misma pregunta. ¿Tienes experiencia en ambos, el sector privado y el sector público? Y como mencionaste, en el sector privado, arrancaste hace 10 años con una empresa que efectivamente era minería pequeña y creció hasta tal punto de convertirse en minería de gran escala con su propio asunto de otras minerías pequeñas a su alrededor. Más reciente trabajando para el sector o con el sector público. ¿Cómo ves el tema de capital y apoyo? ¿Y cuáles son las iniciativas que tal vez vamos a ver realizando a futuro? Paul, sí, el tema de capitalización es un tema que debe ser tratado de manera paralela con otros desafíos que tienen los procesos de formalización. Lo primero es entender que la formalización en Colombia
pues primero debe pasar por una etapa, pues muchas de los productores a pequeña escala artesanales, como lo decía Nicole, deben pasar por una etapa de legalización y posteriormente una de formalización. Todo eso debe ir avanzando, o sea, no esperar a una y luego ir por la otra etapa, sino que todas avanzan de manera paralela. Entonces, involucrar diferentes stakeholders alrededor de estos proyectos eh, es realmente una estrategia ganadora. ¿A qué me refiero? No es solamente generar y dar dinero y generar prebendas y hacer fiscalizaciones por parte de las instituciones con algunas concesiones dados las situaciones de estos pequeños mineros. Es generar el entendimiento y como se hacen formalizaciones de otras industrias y de otras economías, generar entendimiento para estos productores mineros que deben mirar hacia el futuro como empresarios, porque cuando uno se encuentra con ellos, obviamente por su formación y por todos estos años de trabajo, ellos han estado en busca de un negocio, de poder generar un recurso económico y muchas veces estos trabajos mineros son digamos que temporales, frente a otras dinámicas de ingresos como el agro o como unas industrias de turismo, etcétera, etcétera. Entonces estos mineros a veces toman esto como un negocio temporal y lo activan y lo desactivan dependiendo de las necesidades. Entonces hay una gran extensión de casos alrededor de estos proyectos de pequeña minería, minería artesanal, en proceso de legalización y de formalización. También hay que tener claro que el gobierno, los diferentes gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y locales han venido apostando por el proceso de la formalización como una solución para poder regularizar las actividades industriales en cada una de las regiones. Estos procesos han tenido muchos empujes, procesos de legalización, procesos de formalización, con resoluciones, con leyes, con decretos. Entonces vemos que realmente, como decía Nicole, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional, hay una apuesta por estas condiciones. Y estas condiciones se dan de manera lógica. El año pasado en un evento de recursos y reservas que se tuvo en Bogotá por parte de la Agencia Nacional, se mencionaba, me parece que la expresidenta Silvana Javid, mencionaba que el 95% de los títulos mineros en producción eran de pequeña escala, de escala artesanal en Colombia. Entonces, mi propuesta es que se vea como una oportunidad. ¿Por qué? Uno como explorador invierte mucho tiempo y dinero en encontrar una acumulación económica hasta subeconómica con miras en hacer inversiones y encontrar realmente la localización de estos sitios en donde hay un potencial de una exploración avanzada y en años hacer una producción minera. Este 95% de actividad en Colombia ya tiene producción minera, pero no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad técnica, ni el conocimiento, ni la capacidad financiera, y más aún, no tiene la perspectiva de ser un empresario, que esta empresa realmente no solo genere beneficio para el operador minero y sus familias y sus personas cercanas o empleados, sino también que haya un beneficio a nivel local, municipal, regional y nacional. Entonces, ahí hay un gana-gana, Paul. La financiación no solamente va de la mano de entregar dinero, entregar equipos, hacer algunos cursos, entregar herramientas. Eso tiene que ir con temas de fondo en que todos los stakeholders
tengan un interés común porque se van a beneficiar, o un gana-gana, como normalmente uno lo dice. Gracias. Paul, pero déjame, yo termino cerrando con esto. Para poder llegar a estos recursos hay que generar confianza. Y la confianza en minería son datos. ¿Por qué? Porque son actividades de mucho dinero y que puede tener potencial de unos grandes márgenes. Entonces, socios capitalistas, socios estratégicos para esos pequeños mineros, para que ellos puedan seguir desarrollando y creciendo en el beneficio que hablaba a nivel transversal, debe ser la apuesta. Y el gobierno nacional y las instituciones gubernamentales vienen haciendo esta apuesta en la mejora de los datos para poder mostrarlos, generar rondas de negocio, generar credibilidad en estos procesos y que estos mineros artesanales puedan también no solamente tener los recursos para el día a día y el corto plazo, sino también poder mirar en un proyecto de vida a largo plazo. Gracias, Mauricio. Un punto que como destacar de los muchos puntos que hiciste es la necesidad de romper o cambiar el horizonte de tiempo de mucha de la minería pequeña. Me da la impresión que muchos, bueno, si encuentra algo, vive bien hoy, mañana no existe. Una vez que gasté mi dinero, voy a volver. Entonces, cambiando la mentalidad, el horizonte de tiempo para ser empresarios, creo que pues, es algo necesario, pero no todos tienen eso dentro de él, ¿no? También el tema de confianza. Creo que hay un gran brecha allá, ¿no? Porque en muchos locales rurales donde no hay mucha presencia estatal, la respuesta es, pues, ¿qué ha hecho el Estado para mí? Ni siquiera tenemos agua, ni siquiera tenemos salud, educación. En Colombia, en mucha parte, ni siquiera seguridad física. Entonces, ¿cómo ves los panelistas este tema de confianza? ¿Cómo puede construir la confianza entre los actores? Creo que, Nicole, mencionaste que muchas veces la minería formal o de gran escala ve con sospechas a la minería pequeña. ¿Cómo podemos construir estos puentes, esta confianza? Mauricio, estás en pantalla, entonces empezamos contigo. Ok, Paul. Bueno, importantísimo generar la confianza, pero también tener de la mano el proceso de comunicación. Nosotros, como técnicos, tenemos bastantes oportunidades de mejora en temas de comunicación, en poder presentar a estos mineros. Hay ejemplos reales, ejemplos exitosos, donde ellos pueden empezar a tener un referente. También hay procesos de fracaso de los cuales hemos aprendido y que nos ayudan a ser mucho más exitosos como industria minera a nivel nacional. Entonces, iniciar estos procesos de comunicación, generar mesas de trabajo, en donde la integración no solamente sea de una grande empresa o una empresa junior enfocada en un proceso de negocios para la búsqueda de recursos y reservas, sino también los gobiernos locales, los líderes comunales y obviamente el gobierno nacional, que su función principal es generar todos estos encadenamientos en pro del beneficio de la nación. De facto, nuestro proceso minero genera un beneficio porque, como lo decía, allí ya hay una oportunidad de exponer, de aflorar los minerales y poder tomar los datos. Entonces, las empresas pueden generar estos procesos de negociación y presentarles casos exitosos. Tenemos casos exitosos en el Nordeste, con compañías internacionales que han llegado con una inversión extranjera y han apalancado estos trabajos artesanales que han estado por décadas y por siglos en el Nordeste antioqueño. En el occidente, donde Jorge nos mencionaba que es oriundo, hay ya
ejemplos claros de fracasos, pero no de pérdida de la fe, y esos fracasos han servido para poder afianzar los éxitos que han tenido los mineros artesanales con las alianzas estratégicas de las empresas grandes. Entonces, es un proceso de formación y de oportunidad. Y hay que engranar eso, Paul. Hay que engranar eso. Gracias, Mauricio. Nicole, Marcin, desde sus perspectivas un poco más internacionales, ¿qué has visto que es la clave para construir confianza entre los actores? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas? Nicole. Can you turn on your microphone? There we go. Sorry. I think what Mauricio is saying is accurate with communication, and I think building trust happens over time, and it happens with repeated personal interactions. So I think one of the keys is being able to, whether it's large scale mining operators or it's government, having a real consistent presence in the field with small scale operators. And as Mauricio mentioned, being able to provide that technical support for their activities. I think those are key. And we hear from a lot of miners that they didn't feel they were given that support and from the government. And then on the large scale mining side, we have this, this happens with a lot of programs where there's a high turnover in employees in large scale mining companies. It's often a quick turnover, whether it's related to, the ownership of the property and the managing of the property itself, but often community members will gain trust in somebody who they've been interacting with from the company, and then someone else comes in, and it takes that whole process of building that trust. So it's really about just having those consistent relationships and building that trust over time. Okay, thank you. Y Marcin, por favor. Sure, bueno, sigo en español. Sí. Entonces, yo creo que todo lo anterior, hay un tema importante que los mineros estaban comentando, y es como que tener profesionales como que tengan empatía, profesionales también del gobierno, ¿cierto? De las instituciones, que tengan un poco de empatía y que entiendan como las características de la pequeña minería. Porque muchas veces los ingenieros salen de la universidad con todo el conocimiento y las expectativas de la operación de gran escala, y se topan con una realidad muy distinta y de pronto no siempre como logran interpretarla de una buena manera, ¿cierto? Entonces creo que eso también como de pronto complica la posibilidad de los cumplimientos. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con diálogos también, como estaba comentando Mauricio, mesas de diálogos con diferentes actores, y creo que el rol de las universidades y de ONGs puede ser importante, como de ser unos catalizadores de esta conversación, porque normalmente de entrada, sobre todo pues en zonas donde, como decías, Paul, el gobierno no ha sido muy presente, o de pronto las empresas grandes han sido presentes, pero como no de la manera adecuada, hay muchas tensiones, y para romper estas tensiones sí se necesita un poco de facilitación. Y finalmente, garantías legales, ¿cierto? Porque han habido muchos procesos empezados y no concluidos. Pues teníamos uno de los testimonios de los mineros que yo entrevisté antes de este panel, fue justamente que empezaron el proceso de formalización con el decreto 933 y pues ya están vendiendo, y de un momento para otro se volvieron ilegales y en el aire, sin una ruta clara, como bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Cierto? Entonces, eso y creo que la regla número uno en construir confianza, cumplir la palabra, ¿no? Porque hay muchas promesas que se hacen y si no se siguen,
va a ser muy difícil de construir este diálogo de confianza. Gracias. Y dado tu posición como un ONG, ¿piensas que tienes como una posición pues un poco más neutral? O sea, la minoría pequeña se ve como neutral porque no eres una empresa, no eres el gobierno, entonces hay un sentimiento que ellos pueden confiar en ustedes un poco más que los otros actores. Pues yo creo que sí, ¿cierto? Creo que también, como según encuestas, las universidades, creo que nosotros posiblemente pues venimos un poco desde la posición, ¿cierto? De ser un actor que apoya a la pequeña minería. Sin embargo, pues estamos como neutrales, ¿cierto? A la hora, creo que también es un balance de poderes, porque muchas veces el diálogo empieza entre una empresa, ¿cierto? Con sus abogados, con mucho poder, y pues habla con los mineros en un lenguaje que no siempre entienden, o no siempre incluso confían en eso. Entonces yo creo que también el apoyo en este diálogo a los pequeños mineros, para que ellos como realmente puedan dialogar de la misma posición, es súper importante. Y sí, vuelvo a decir, como la universidad, desde el respeto que tiene y desde conocimiento. Ok, creo que eso es algo importante, el balance de poderes, porque la minoría pequeña por su tamaño, obviamente el tamaño del Estado es mucho mayor, tiene mucho poder de negocio, por decirlo así, empresas formales grandes también, entonces es fácil de verlos como aplastados en cualquier negociación o marco. Jorge, para ti, desde como autoridad, tenéis el plan, tenéis la visión, quieres formalizar la minería pequeña. ¿Cómo puedes ganar su confianza? Es una cosa de decir, mira, soy el Estado o la autoridad minera, quiero que hagas eso. ¿Cómo puedes o cómo construir esta confianza para que ellos bailan contigo? Paul, muchas gracias por la pregunta. La estructura productiva de Antioquia de Oro es esta. Antioquia produce el 57% del oro de Colombia. Colombia en promedio en los últimos 3 años ha producido 36 toneladas. Antioquia produce 20 toneladas. ¿De dónde vienen esas 20 toneladas? Vienen 7 toneladas, que son 7.000 kilogramos, de 7.000 mineros de minería de gran escala, básicamente de 2 empresas. Las otras 4.000 kilogramos provienen de la mediana minería con 10.000 personas. Y las otras 9.000 kilogramos provienen de la minería de pequeña escala con 42.600 trabajadores. Entonces ahí nos damos cuenta que la pequeña minería es muy importante para Antioquia, representa el 62.5% y que es muy intensiva en mano de obra. ¿Cómo se gana la confianza? La confianza se gana también creándole mecanismos facilitadores. La misma Nicole decía, y lo tocó también Mauricio con el tema de la comunicación. Los mecanismos, ¿cuáles son? Cuando se creó la ley 685 del año 2001, esa borró de tajo la diferencia entre pequeña, mediana y gran minería. Eso despertó el caos. O sea, el pequeño minero podía ser fiscalizado como el gran minero, lo que obviamente eso hubo que corregirlo en el tiempo y se corrigió en el año 2016 con el decreto 1666, donde se permitió ya y se hizo una clasificación de pequeño, mediano y gran minero, donde se les permite a ellos también una fiscalización diferencial, donde les permite también tener oportunidad de asistencia técnica y donde se crean mecanismos que les permitan motivar, incentivar a que ellos se formalicen. En verdad, esta minería necesita ayuda. Les voy a contar un solo caso de asistencia, digamos, una experiencia que tuvimos en el anterior gobierno del actual gobernador Aníbal Gaviria en el año 2005, cuando básicamente en Segovia nos llamaron que los pequeños y la gran minería, que en ese momento era la Frontino Gold Mines, iban a ir a un campo de guerra, porque los pequeños mineros decían que el grande era un invasor, que ellos habían estado antes que él, y el gran minero decía que el pequeño minero no cumplía con nada y que lo que hacía era destruir. Pero lo que hicimos fue nosotros meternos al medio como mecanismo. En ese momento, la única
digamos, el único mecanismo, el único instrumento que teníamos para formalizar eran los contratos de operación. ¿Y qué llegamos? Con la comunicación, demostrarles a ellos que la gran minería, por lo que explotan son vetas anchas, y por su maquinaria, por su infraestructura, por todo lo que necesita, pero que la pequeña minería, que es intensiva en mano de obra, explota esas veticas estrechas y que los dos podían coexistir, que antes al Estado le convenía poder que trabajaran en alianza. Y hoy en día se tienen 45 contratos de operación con 2.500 trabajadores. Esas son construir relaciones de confianza. Igualmente a Mauricio le tocó en Buriticá con el tema de Continental. Continental está de Sijin Continental. Hoy en día una operación que va a producir, va a mover 3.000 toneladas por día de mineral y va a sacar 9.3 toneladas por año. Pero que también tiene 6 pequeñas unidades en unas veticas estrechas con unas condiciones supervisadas, apoyadas, con muy buenos resultados. También lo demostró en el Bajo Cauca el Oro Legal, USAID con el apoyo, ayudándoles a ellos con el programa, los PTO, los planes de manejo ambiental. Aquí mismo en Barbosa, 9 subcontratos de operación con un minero. Y estas cosas, estos son resultados para mostrar. Yo creo que también hay que mostrar los casos de éxito porque ha existido mucha desconfianza. Pero el gobierno como tal, el gobierno tiene que dar los mecanismos, un espacio para que la sociedad crezca y se desarrolle. Gracias, Jorge. El precio del oro alcanzó un récord en julio de más que $2,000 por onza. Con la alza en los precios, ¿eso se hace la formalización de la minería pequeña más fácil o más difícil? ¿Quién quiere empezar con eso? Nicole, let's start with you. I think that we can't deny the impacts of COVID, with, the relationship between COVID and the price of gold, and then the impact that COVID's having on the small scale mining sector. So we recently tried to understand how COVID was impacting formalization, and what we found that in countries such as Zimbabwe and Peru, and to a certain extent Colombia, where there are big initiatives to formalize miners, that a lot of that was sort of put on hold, and there were more pressing issues to deal with. And the deciding is the small scale mining sector essential? What can they be working? And so I think that yes, potentially, the price of gold, I think I would guess that it might, it might be drawing more miners, which could provide evidence that formalization efforts need to be more robust. But I think that we can't ignore kind of what's going on with COVID. I don't know if other panelists have insights on that. No, muchas gracias por ampliar el contexto de la pregunta, porque obviamente es muy, muy relevante, y en especial en Perú, imagino que el trabajo fue dificultado porque las comunidades en las Altos Andes no querían la entrada de extranjeros o gente de la ciudad por temor del virus. Pero voy a seguir con la misma pregunta a las otras panelistas. Uno pensaría, por ejemplo, que el precio más alto va a traer más minería pequeña, más personas de entrar a la minería pequeña. Al contrario, uno puede decir que la minería pequeña tiene más dinero para reinvertir en su negocio, en hacerse un negocio más formal. O también puede tener la posición opuesta que, mira, estoy haciendo muy bien así, ¿por qué tengo que meterme con eso? Marcin, voy a tirar la pregunta hacia ti. ¿Qué piensas? ¿El precio del oro va a hacer el trabajo más fácil, más difícil o qué? Bueno, pues yo tiendo de ser optimista, ¿cierto? Entonces, yo lo vería como oportunidad, no solo por el tema de la capacidad, ¿cierto? Como financiera mayor de pronto los mineros, aunque lo que decía Nicole,
este año, a pesar del precio alto, ha sido muy duro por la disrupción logística, ¿cierto? También como las minas no trabajaban con plena capacidad, entonces fue muy complejo desde la producción. Pero el precio alto de oro, pues probablemente seguirá con nosotros y creo que en el contexto como de la recuperación económica, ¿cierto? También, por un lado, desde la generación de empleos, por otro lado, también desde los impuestos, las regalías, es una oportunidad, formalización para el gobierno, justamente pues como para garantizar, abrir las puertas a toda la minería en este momento, como que no está participando en la economía formal, para integrarla, ¿cierto? Entonces creo que es un momento para ser flexible y creo que es muy claro también que el gobierno pues ha hecho unos pasos muy importantes en los últimos años, ahora con el Plan Nacional del Desarrollo, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es una oportunidad, pero también pues como controlando obviamente posibles situaciones de fiebre de oro, que también es muy posible que se generen, ¿cierto? Porque pues tristemente la gente está desesperada y la minería pues muchas veces informal es una salida fácil, ¿cierto? A nivel económico. Pues creo que eso es algo muy importante, uniendo el punto de Nicole, que con el COVID y el desastre económico que ha provocado, hay mucha gente sin trabajo, mucha gente con hambre y mientras tanto el sector de oro está saliendo bien. Entonces, imagino que esté trayendo mucho más gente al sector. Mauricio, ¿cuál es tu observación, por favor? Bueno, Paul, indudablemente tiene aspectos muy positivos, pero vuelvo en el contexto de mis intervenciones anteriores, y es que al llegar la abundancia y si no hay personas con la preparación o con el acompañamiento que están teniendo de ser cautos frente a esa abundancia, las pérdidas en el futuro, una vez estos precios bajen, van a ser desastrosas. Las pérdidas no solamente económicas, sino en la capacidad de operación, en el detrimento social de esa región. Entonces, si las personas que acompañamos estos mineros en su actividad, conocemos el negocio, conocemos la fluctuación de los precios, sobre todo en los metales preciosos, es nuestra responsabilidad, no la del titular o la del proceso de formalización, sino de los que conocemos de la dinámica de la industria, acompañarlos y aconsejarlos. ¿Por qué? Y son ejemplos reales. Se sube el oro y cambian la Toyota 4x4, la Toyota Prado TXL, como ellos le dicen, y no solamente la cambian por un modelo nuevo, le dan al sobrino, al amigo, y todo ese dinero se convierte en dinero de bolsillo, que es lo que yo estoy enfocado en transmitirle a estas personas que nos acompañan en el panel, en que es nuestra responsabilidad como expertos acompañar a las personas, no solamente en la parte técnica, porque la mayoría se encarga de decir, no, hay que hacer esto, hay que comprar una bomba más grande, hay que comprar unos vagones más grandes, compre una locomotora, etcétera, etcétera. Pero si no los acompañamos en el conocimiento de la materia prima, cuando ese oro o esos minerales bajen a niveles mínimos, ellos van a abandonar el proyecto y van a esperar a que vuelva a retomar. Y eso nos impacta a nosotros como país y como región. Entonces, sí tiene unos beneficios que trae unas responsabilidades mayores, es aprovechar esas oportunidades para conocer el recurso mineral, para que ellos hagan reinversión en sus proyectos. Es lo que hablaba de empresa, de realmente tener una estructura empresarial que les permita hacer eso. Me preguntaban cuál es el éxito. La empresa en Buriticá, que era una compañía de socios particulares, yo tuve la fortuna de ser el gerente de operación durante casi un año y pagábamos nuestra exploración con la venta de ese oro. Y teníamos retrasos en los pagos de los salarios
porque era muy complejo, éramos pequeños productores. Pero hicimos inversión clara, estos dueños tenían claridad en el negocio. Nosotros como profesionales que los acompañábamos teníamos claridad en que cada dato que obteníamos iba a generar una oportunidad para esa inversión, que nos acompañaran en procesos donde el oro bajó a $1,000 después de haber estado en 1,400. Y pudimos tener esas inyecciones de capital para llegar exitosos a un buen puerto. Entonces, es un tema de responsabilidad ahora que hay abundancia. Es un tema de responsabilidad en monitorear los riesgos, porque a mayores ingresos, como lo hablaba Nicole, tenemos infiltración de Pues, negocios. Mauricio, quiero hablar de eso después, si puedo. Entonces voy a cortarle allá porque eso es una pregunta en sí misma. Quiero entrar a Jorge. Como autoridad minera, los altos precios crean algo más urgencia por ustedes de formalizar a la gente, porque obviamente la más gente que puedes formalizar, la más rápidamente puedes recibir los impuestos, regalías, esta parte de contraprestaciones. Bueno, hay que decir, y como dice Mauricio, uno tiene que tratar siempre de decir la verdad y coger las experiencias anteriores. Colombia no ha tenido una buena experiencia en el manejo de bonanzas. Con el café nos pasó igual y todo lo demás. Pero es el momento de aprovechar esa bonanza para hacer reconversión productiva. Ahí nosotros, como hemos dicho, el gobierno sacó el 21 de octubre el decreto 1338 para contratos de concesión de pequeños mineros. O sea, se están creando unos mecanismos que les permite a ellos dar esa oportunidad. Porque ¿qué buscamos? De todas maneras, en la pequeña minería, primero, ojalá aglomeraciones, economías de escala, y buscar una minería sustentable en lo social, empresarial, técnico, ambiental y legal. Y esta es la oportunidad. Como dice Mauricio y como decía Marcín y Nicole, hay que tomarlo los territorios, porque en verdad no hemos tenido buena experiencia. Y el riesgo que se corre por el lado también de los altos precios es que se incrementa la extracción ilícita de minerales. Es otro riesgo que también corremos. Pero la gran oportunidad que tenemos con el tema de precios, yo creo que hay que aprovecharla. Tú decías, Paul, Antioquia, de las 6 empresas principales exportadoras, 5 son de mineras de oro. Y los 4.800 millones de dólares que exporta el departamento, 1.200 millones de dólares son en oro. Y realmente Medellín se formó alrededor del oro. Esa gente, los antepasados de nosotros sí supieron aprovechar esa bonanza. Porque ¿qué hicieron en los años 1900? La historia de Medellín es alrededor de la minería. Cogieron y crearon gran cantidad de empresas. La base de la estructura empresarial de Antioquia es con los excedentes del oro. Ese es el ejemplo que debemos copiar. Y fundaron a Simesa, incluso hasta en esa época Argos, Indural, en fin, una serie en cantidad, como todas las bases empresariales de Antioquia, se fundó en base a los excedentes del oro. Entonces, si no aprovechamos, si no cogemos ese legado, esa historia, esa experiencia, pues lo que dice Mauricio, pues nos va a pasar, como después de muchos años, muchas otras bonanzas prácticamente se dilapidaron. Es el momento de modernizar el aparato productivo de pequeña escala porque es posible y lo necesitamos cumpliendo con todos los estándares. Muchas gracias, Jorge. Ahora quiero como tratar el tema que Mauricio estaba al punto de hablar, y eso es como la infiltración por parte de los grupos ilegales. Y todo el tema del lavado de dinero. Eso es un tema mucho más aquí en Colombia que tal vez en otros países como Perú o Ecuador. ¿Hasta qué punto eso ha sido un obstáculo de realmente desarrollar buenas soluciones o salidas a la minería pequeña? Y cuáles son las soluciones? Y vamos a llegar a una situación donde el Estado, tal vez a través del Banco de la República, como en el pasado, compra el oro. ¿Qué grande es esta
obstáculo, el temor de la infiltración con la otra parte con quien uno está tratando. Jorge, voy a arrancar contigo para esta pregunta, por favor. Tal vez si cae Jorge. Mauricio, ¿puedo pasarte a ti, por favor? Sí, Paul, gracias. Efectivamente, como lo mencionaba, la minería no está exenta. O sea, nosotros tenemos infiltración de todas estas actividades ilegales en cualquier tipo de industria y de sector económico en Colombia. Entonces, no solamente tenemos ese tipo de riesgo, sino también el riesgo de extorsión, de desplazamiento forzado, o sea, una gran cantidad de situaciones cuando los mineros, después de tantos años, después de tanto esfuerzo, proceso, empiezan a tener algún tipo de éxito, pues son identificados por personas de la región que los afectan, ¿cierto? Entonces, como lo decía, eso tiene que ser un involucramiento de los stakeholders completos, un compromiso de esos stakeholders, tanto de las ONGs que están acompañando, de las universidades, como de las instituciones gubernamentales competentes, que son las alcaldías y las administraciones municipales, hasta un nivel de entidades reguladoras y de control de fuerza pública, que es Ministerio de Defensa, que es Ministerio de Hacienda. Tiene que haber un involucramiento total, porque estos dineros permean, corrompen y acaban con todo lo bueno que puedan hacer las buenas personas en las regiones y sus buenas intenciones. Y es el pan de cada día, ya sea porque ponen personas de fachada o porque las personas y mineros artesanales que han demostrado y que han trabajado allí son coactados o son amenazados o sus familias para que ellos continúen siendo fachada de estas personas que estarían detrás. Entonces, el tema es real, es grave y pues tenemos que activarnos para poder contrarrestar estos efectos en la región. Gracias, Mauricio. Jorge, ¿puedo preguntarte la misma pregunta, por favor? Sí, se me fue un poco la señal y me disculpan. No hay Yo creo problema. que hay un tema de gobernanza y de toma de territorio. De todas maneras, el Estado tiene que hacer presencia y garantizar la gobernabilidad. Y también hay un tema de trazabilidad. Hoy en día los mercados son muy exigentes y exigen los certificados de origen. Para eso hay que trabajar con plataformas, hay que capacitar mucho a los municipios, a las autoridades locales, de tal manera que este sector se vuelva transparente. Como lo decía Marcin, explicaba, qué tan bueno poder decir tener el origen de nuestro producto primario, en nuestro producto oro. Eso es lo que hay que trabajar, con plataformas que le permitan en todo momento seguir la trazabilidad del mineral y en estos territorios. Yo creo que estos territorios también hay que tener en cuenta algo, vienen de una descompensación. Recordemos que hasta el año 2011 los territorios de oro recibían 87% de regalías directas. Y luego con la reforma de la ley del año 2011 empezaron a recibir 11%. Hoy en día la nueva reforma de la ley de regalías le va a permitir recibir el 25%. Pero ¿qué pasó? Cuando otros dicen el balance, no, es que los territorios mineros son territorios donde son deficitarios en infraestructura de calidad de vida. Pero tenemos territorios como, por ejemplo, el Bagre tenía hace 20 años tenía 10.000 personas, hoy tiene 45.000. Segovia fue corregimiento de Remedios y hoy en día Segovia es mucho más grande. Entonces son territorios que casi cada 10 años duplicaban población. Eso estalla cualquier sistema. Yo creo que ahí estalla cualquier sistema, cómo hace uno para cumplir con infraestructura, con acueducto, con alcantarillado, educación, con la misma gobernanza. Entonces han crecido con mucho desorden. Yo creo que también es el momento de desatrasar un poco
esos municipios. Mire, por coincidencia, casi todos los municipios mineros son municipios SOMAC, o sea, son zonas que han sido producto de la violencia y todo lo demás. Entonces, hay ahí un atraso que esperamos ahora, con la nueva ley de regalía, empezar a construir y que podamos aprovechar esta bonanza en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahí tiene mucho compromiso el gobierno. Muchas gracias, Jorge. Marcin, a ti, por favor. Sí, claro. Pues yo creo que complementando lo que se ha dicho, creo que pues hay una gran necesidad de fortalecer el proceso de debida diligencia con el sector. Creo que eso es algo que se ha empezado como a hablar seriamente, por un lado, pues con la regulación, la entrada en vigencia de la regulación de la Unión Europea sobre minerales de conflicto, pues los procesos con las guías de debida diligencia de la OCDE, y nosotros un poco viendo el riesgo justamente de que si metemos a todos al mismo saco, si la gente dice, bueno, en Colombia no queremos meternos con minas de Colombia porque hay grupos armados, entonces, ¿cómo hacemos para asegurar que existen como unas vías para diferenciar ciertos mineros que sí lo están haciendo bien y otros que puedan ser involucrados? Entonces, para este fin, desarrollamos lo que llamamos código CRAFT, que es como un estándar de base de entrada que toma estas guías de debida diligencia de la OCDE, que son bastante genéricas, y las convierte en una herramienta útil para hacer esta debida diligencia que complementa la trazabilidad, lo que decía Jorge, ¿cierto? Y no solamente mira como los temas de cumplimientos legales, sino que mira también los temas de violaciones de derechos humanos, pues, justamente involucramiento de los grupos al margen de la ley, etc. Aquí el peligro creo que hay en justamente confundir a las víctimas con los victimarios, ¿cierto? Porque claramente lo que no queremos es que como las minas que de pronto están bajo control de los grupos armados, ¿cierto? Como se conecten con los mercados formales, sino, pero por otro lado, pues si tenemos a mineros tradicionales que de pronto están siendo robados, pagando vacunas por esos grupos, pues no podemos nosotros darles la espalda. Y aquí realmente, pues como la respuesta es muy complejo, ¿cierto? Y tiene que venir realmente de una coordinación de información, de la disponibilidad de la información y coordinada muy bien desde el Estado. Muchas gracias, Marcin. Y eso es cada vez más parte del ESG, que está creciendo, la ola de ESG, donde pues los temas que investigan las empresas y las entidades financieras antes de comprometerse. Está haciendo mucho más debida diligencia en dónde vienen los minerales, quién es la persona al otro lado de la transacción, cuáles son los manos que han pasado. Hay mucho más información siendo generado. He escuchado cosas generando, no sé, programas como blockchain para realmente probar la trazabilidad de dónde viene la mineral y el oro. And Nicole, I'd like to pass the same question to you, please. Thank you. Yeah, I mean, I would echo what everybody else has said with due diligence. One thing that comes to my mind, though, in some places that I've worked, is that the corruption sort of takes place at the highest levels. So there's skepticism that there's skepticism about the government's intent on formalizing. In other words, certain pockets get deeper because miners aren't formalized, and there's high ranking officials who benefit from that. So I think some of this represents some systemic issues that until those things are addressed, I'm not trying to be a pessimist, but I also think on an optimistic side, that consumers have a role to play also, and
you know, we're all aware of Dodd-Frank and we're aware of the new EU due diligence, but to what extent are consumers demanding that there are responsible supply chains? And then, I mean, when I say that, I also catch myself because I think that there's always ways to get around the law, and we've seen some of the flaws even with Dodd-Frank, and traceability. And so I think that, I mean, I think these are just things we need to keep working on. I don't want to lose the faith, but I feel like they're huge challenges. Thank you. Imagino que eso es una arena donde las empresas grandes formales realmente pueden aportar algo valioso, porque ellos tienen todas estas exigencias por parte del sector financiero para portarse bien, para decirlo así. Y si tienes minería pequeña en sus concesiones o cerca de sus concesiones, trabajando con ellos, pueden dar este respaldo, esta trazabilidad, porque la empresa grande tiene que hacer la cosa correcta. Entonces, puede como quitar la oportunidad, el espacio para los corruptos de meterse en esto. Ok, estamos acercando al final de nuestro panel, entonces creo que hemos hablado sobre muchos temas, entonces quiero preguntar a nuestros panelistas, ¿qué tema no hemos tratado que piensa que es importante? Y voy a empezar contigo, Nicole, por favor. Just giving it some thoughts. I feel like we've covered so much. I think that maybe what I touched on, something I touched on in my talk that I feel has been somewhat neglected are some of the actors in the supply chain that either there's a lack of policies and regulations for that particular sector, or actors in those sectors have found creative ways to get around them. But when we talk about responsible mining and turning artisanal and small scale miners into responsible operators, I think that we need to look at the full supply chain. And I think maybe something that we didn't talk in too much depth about, but I don't want to lose sight of, is the role that traders and gold buyers and suppliers of mercury and kind of these other actors have in again holding power or having access to resources, and you know, like Marcin said, just making sure kind of those victims of some of those power differentials don't sort of become labeled as the perpetrators. And I think keeping an eye on and drawing attention to some of those other actors is really key. Gracias, Nicole. Marcin, por favor. Bueno, yo creo que a veces estas discusiones, ¿cierto? Como hay tantos problemas y eso se puede volver deprimente, pero justamente quería como si miramos desde una perspectiva, creo que durante los últimos 10 años han habido avances muy grandes, tanto desde como los mismos mineros se ven, como quieren avanzar, como quieren progresar, desde el mercado, donde hace 10 años realmente como los marcos solo se estaban construyendo. En este momento tenemos un ecosistema muy rico, ¿cierto? De estándares de la industria. Nosotros ayer pues anunciamos, por ejemplo, una cooperación con IRMA, que es Initiative for Responsible Mining Assurance, justamente para promover la colaboración entre la pequeña minería, la gran minería. Entonces yo siento que sí, como muchos de estas cosas se están juntando y estamos generando un ecosistema que va a ser favorable
para que este ejercicio de la pequeña minería realmente sea sostenible. Con el COVID, creo que obviamente pues ha sido muy complejo, pero también como en muchos casos transformadora la experiencia y creo que desde muchos sectores como se piensa mucho más seriamente sobre la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, pues, espero realmente que los próximos 10 años nos permiten realmente hacer este cambio mental, ¿cierto? ¿No? Y no solamente pensar en eso como en temas técnicos, en temas de negocio, aunque obviamente es lo más importante, pero realmente desde la gran minería, desde la pequeña minería, desde la industria, pensar un poco cómo lo que hacemos afecta al medio ambiente, a la sociedad. Y creo que esta conciencia se está creando también con los mineros. Trabajamos con unas cooperativas como la que mencionó Nicole, que realmente están convencidos, ¿cierto?, que hay que hacer las cosas bien, que pueden contribuir a la sociedad. Entonces yo sí es un poco creo que el mensaje, tenemos que seguir caminando, hemos ganado mucho terreno, pero solamente lo podemos hacer de manera conjunta. Muchas gracias. Mauricio, por favor. Sí, Paul, gracias. Bueno, respecto a tu pregunta que no hemos mencionado, bueno, que me gustaría mencionar es que pues, estamos en el Simposio del Oro, no obstante, en nuestro país hay un proyecto de ampliación de la matriz de los minerales que también beneficia a la industria minera. Tenemos mucha formalización que hacer en temas de agregados y materiales de construcción, en minerales industriales, en esmeraldas, en carbones. Las oportunidades son grandísimas. Aún en metales base quedaría uno asombrado de la gran cantidad de pequeños productores de cobre que hay y que juntan sus producciones para poder exportarla. Entonces ahí, digamos que en esa ampliación de matriz de minerales es importante tener en cuenta contar esas experiencias en otros minerales y en otros tipos de depósitos para poder catalizar el avance de estos diferentes minerales y materiales que tenemos en el país. Lo otro, Paul, si me permites, es enfatizar en que un proyecto minero tiene gran posibilidad de éxito si conoce cuál es su recurso, dónde está ubicado, qué calidades tiene. Con ese objetivo se puede llegar a una planeación y afrontar los altibajos que tengan en su operación. Entonces, esos dineros que se recogen, pues muchas veces se destinan a diferentes cosas y lamentablemente no se destinan al conocimiento de la materia prima, que es el recurso mineral, a la exploración. Entonces es un llamado realmente a tener en cuenta que si hay una materia prima, si hay conocimiento en esa materia prima, es una gran herramienta para afrontar las diferentes condiciones y situaciones que se tienen en la pequeña minería. Y hay casos exitosos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias por... Gracias, Mauricio. Estoy de acuerdo. Lamentablemente no podemos tener en este panel Carlos Mara Gómez de Mineros, HEMCO, que estaban participando en el panel de RSE ayer. Ayer en Nicaragua, la empresa ayuda con la exploración y todo este cosa de planificación que mencionaste. Y finalmente, Jorge, nuestro secretario de Minas de Antioquia, ¿qué opinas tú? ¿Qué no hemos hablado? Paul, muchas gracias. Yo sí, hubo un tema que faltó y es un obstáculo para el desarrollo no solo de la pequeña minería, sino de la gran minería, pero más que todo para los pequeños, y es la Ley Segunda de 1959. Tiene más de 60 años, son 45 millones de hectáreas, casi que para un pequeño minero le queda imposible. Uno requiere 18 profesionales especializados para hacer una sustracción de área. Y lograrlo se ha vuelto una hazaña, es directamente el Ministerio del Medio Ambiente, con un agravante. Hace 60 años, pues las condiciones eran muy diferentes a las actuales. Ya hay áreas completamente peladas, o sea, no tienen ninguna forma, pero casi que se ha vuelto
imposible obtener una sustracción de área. Esa es la primera llamada de atención. Eso sí es necesario y yo creo que hay que crear conciencia. ¿Nosotros qué hicimos para crear conciencia? Pues nosotros mismos nos trajimos aquí gente especializada en el tema ambiental, pero igual nosotros también debemos tener el Ministerio de Medio Ambiente gente especializada en temas mineros, temas de geología, temas de metalurgia y todo lo demás, para que haya una verdadera comprensión, un verdadero diálogo. Aquí en Antioquia con las corporaciones ambientales, el mismo por Antioquia dice, la apuesta por la formalización es la apuesta que puede hacer la corporación ambiental. ¿Aló? Ahí volvió, ¿me escuchan? Sí, ya me escuchan. Bueno, está cortando entonces, un poquito, pero sí. Decíamos que esa alianza con las corporaciones ambientales de Antioquia, Corantioquia, Corporaba y Cornare, de trabajar por la ecominería, minería ecológica, yo creo que ese es esta pandemia nos hizo un llamado. La emergencia es sanitaria, ambiental, pero ecológica. Yo creo que es el momento de trabajar por la ecología, de trabajar por el mundo. Y aquí en Colombia hay ejemplos espectaculares que simplemente no los conoce, la gente no los conoce por alguna razón. Los mineros hemos sido como muy tímidos, o hemos la estrategia del avestruz y de esconder la cabeza, pero no mostrar estos casos exitosos, de Fermate, de los corredores biológicos, todo lo que pueda hacer la minería, reforestación, las relaciones de 1 a 10. Entonces, nuestra apuesta fundamental es poder trabajar con la ecominería. De hecho, en el próximo mes vamos a trabajar con 2.000 pequeños mineros artesanales. Vamos a ensayar unos productos que reemplazan el mercurio y recuperan más oro. Y hay también otro llamado para destacar la alianza entre los pequeños y los grandes. Vea, mi experiencia a lo largo de la vida en minería me ha demostrado que un pequeño minero no es capaz de sacar más del 50%, máximo el 55% de oro. Lo demás, Antioquia, hasta el año 2010, en ríos y quebradas, 17 millones de onzas de oro. ¿Cuánto valen 17 millones de onzas de oro al precio actual? ¿Por qué? Y si recortamos que el 80% es pequeña minería, hemos botado 15 millones de oro en ríos y quebradas de forma irrecuperable. Con alianzas que hemos hecho con los grandes mineros, ¿qué pasa con la gran minería? Y en el Perú es muy buena experiencia. Perú tiene plantas a 500 kilómetros, pero lo que hacen esas plantas es recuperar 90%, 92% y más del oro. Entonces el minero ahí se le demuestra que está ganando. Y que hay un detalle adicional. El 90% de la contaminación se da en las plantas de beneficio y el 10% se da en minería. Cuando nosotros concentramos la extracción en las plantas de beneficio modernas, cumplimos con todas las exigencias ambientales y podemos tener todos los profesionales que requieran esas plantas, porque además son muy eficientes. Ese gana-gana, esa alianza, yo creo que hay que seguirla fortaleciendo. Tú mismo, Paul, decías el tema de ENCO en Nicaragua, cómo le demostró a los mineros que estaban botando el oro, que sacaban el 40% del oro y con una planta de estas modernas pueden sacar el doble y no contaminan el medio ambiente. Entonces, ahí hay gana-gana. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente estamos buscando alianzas público-privadas. Esos ensayos que vamos a hacer con los 2.000 mineros en Chile, en el Bagre, en Zaragoza, lo vamos a hacer con la empresa local, con Mineros S.A., lo vamos a hacer con el SENA y el Centro Minero Ambiental, un centro de formación tecnológica ubicado en ese distrito minero que va a llegar a producir el 80% del oro de Colombia. Entonces es eso, buscar, como lo dijo Mauricio, como la academia, los científicos, la ONG, como lo hace Nicole, esas experiencias. Cuando uno habla de transportar el oro 500 kilómetros, de Medellín a Bogotá hay 450 kilómetros, y llevar una tonelada de Medellín a Bogotá vale 100.000 pesos, vale 0.4 gramos de oro por tonelada. Uno pierde las dimensiones. Con el oro podemos hacer muchas cosas. El futuro depende de nosotros mismos. Gracias, Paul. Gracias, Jorge. Creo que en eso tiene mucha razón, el beneficio de tener plantas de beneficio más robustos, más grandes. En Nicaragua, la empresa Calibri Mining puede transportar mineral como 400 kilómetros hacia su planta La Libertad. Entonces, sí, es como cambia visiones un poco.